seguir con la continuación de la Guerra Fría. Nos vamos a ir centrando en los años 60, porque vamos a estar hablando de los años 60. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte que es la división de Alemania. Vamos a ver, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial no se divide hasta 1960, sino que se divide en 1945 con la Conferencia de Yalta, que ya la profe les había comentado. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial hay varias conferencias. La de Yalta es la primera que dice, bueno, Alemania hay que dividirla, porque era como un trofeo, ¿verdad? Entonces Alemania queda dividida entre los países capitalistas, que era Estados, Gran Bretaña y Francia, y entre el país socialista, que era la URSS. Entonces, bueno, así que todo bien hasta ese momento, se divide en aquel momento Alemania. Entonces vamos a ir viendo cómo Alemania fue quedando de la siguiente manera, ¿verdad? Como la profe les decía, los países capitalistas quedan de un lado, que es como estos tres, y el rojo sería el lado socialista. No sé si ven, pero aquí hay como un lugar en blanco. Eso era Berlín. Berlín era la capital de Alemania. Berlín también se va a dividir en dos. Entonces, Berlín va a estar dividido, bueno, es que aquí no se nota bien, pero Berlín va a estar dividido también entre los países capitalistas, o sea, Francia, Inglaterra y Estados, y entre el capitalismo, ¿ok? Entonces eso es importante recordarlo en Berlín. Ahora, el lado socialista nosotros lo vamos a conocer como la República Democrática Alemana, que así, digamos que de hecho no tiene nada democrático. Y el lado capitalista se llama la República Federal de Alemania. ¿Okay? Entonces hay que saberse bien esos nombres. La profe muchas veces lo va a poner en siglas. Vamos a ver. Después de eso, la historia nos dice que mucha gente que vivía del lado socialista se empieza a mover hacia el lado capitalista. Entonces la gente empezó a migrar. De hecho, se dio casi que una migración de 20 y pico de millones de personas. Y después de eso, vamos a encontrar que el lado socialista dice, pero ¿por qué vamos a dejar que se vaya la gente? Entonces se construye el famoso muro de Berlín en el año de 1961. Ahora, al mismo tiempo, esto está pasando en Europa, en Estados están pasando un montón de cosas, en Asia, en África y en Latinoamérica, que nosotros no vamos a ver en este momento porque si no se nos hace un enredo. Pero esto es importante que entiendan que al mismo tiempo se dan muchísimas cosas más. En el muro de Berlín, que eso lo explica esta imagen que está en esta presentación, encontramos que era un muro que tenía muchísima seguridad. Igual hubo escapes, ¿verdad? Hubo gente que sí pudo huir, pero en realidad estaba como bastante asegurada, entonces era difícil pasarlo, ¿ven? Entonces no sé si ven, pero aquí había como torres de control que veían, había un muro de un lado y otro de otro, y esta zona muerta que aquí podía morirse cualquier persona, ¿verdad? Entonces la gente lo que hacía era cavar o brincar, ¿verdad? Que esto es como bastante importante. Y nada más para que recuerden esto, cuando el lado capitalista ocupaba entrar a su lado de Berlín capitalista, ocupaba llegar por medio de aviones, ¿ok? Más o menos así se veía el muro de Berlín. No sé si ven que aquí hay una calle, aquí hay un lado, aquí hay otro. Entonces, y aquí están las torres de control. Hubo gente que sí logró escapar, otros no lo lograron y murieron en el intento y sí hubo muchos fallecidos, ¿verdad? Entonces es como bastante importante saberse todo eso, ¿ok? Esto nos trae como a un mundo desigual, o sea, entender por qué la gente escapaba de un lado al otro solo se explica comprendiendo que había mucha desigualdad durante toda la Guerra Fría. O sea, tal vez algunas personas que vivían del lado socialista eh, podían, digámoslo así, decir como, mira, yo puedo vivir mejor en el lado capitalista. Entonces la gente se pasaba y esto era bastante común. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a ver cómo la desigualdad se empieza a ver. La desigualdad siempre ha existido y ha existido en toda la sociedad, pero durante la Guerra Fría era como más notoria porque el mundo está dividido en dos. Entonces es normal que la gente diga qué es mejor, ¿verdad? Y debido a dichas desigualdades empiezan a dar una serie de manifestaciones importantísimas
Y vamos a hablar de 3 movimientos en específico y son los únicos 3 movimientos que vamos a explicar. Se llaman los movimientos de contracultura. ¿Está bien? Se llaman los movimientos de contracultura. Eran movimientos que iban con la historia o la cultura de ese momento. ¿Ok? Entonces, el primer movimiento que vamos a ver es el movimiento hippie. Bueno, la palabra hippie viene de la palabra hipster, digamos, que es como personas que se salen de lo normal, ¿verdad? Y de hecho los hippies en efecto se salen de lo normal. Son personas que en una primera ola, por decirlo de alguna manera, lucharon como por la paz y luego ya todo se fue mezclando más como con un tema como con diferentes temas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, vamos a ver que muchos hippies los vamos a relacionar con drogas, ¿verdad? Psicodélicas, con cierto tipo de música. Entonces vamos a ver que ellos utilizaban drogas como o alucinógenos, como LSD, etcétera. Entonces por eso sus colores eran como muy vibrantes en ese sentido. Tenían su propio símbolo, ¿verdad? De paz y amor. Eh, no sé, era como un movimiento interesante. De hecho, si buscamos como Woodstock, voy a ver si lo puse bien. Ajá. Ven, entonces existían como por ejemplo el Festival de Woodstock. Entonces la gente iba, cantaba, ¿ve? Con música hippie, estos colores, ¿verdad? Y las imágenes. Era común ver estos buses, la gente cantando, ¿ven? Woodstock 1969. Todo es como muy interesante. De hecho, esta moda que está ahorita como de la ropa desteñida y demás, pues está sumamente relacionada con aquella época, ¿verdad? Entonces sí, era como un movimiento interesante. No es mi favorito, pero sí era interesante, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar gente que empieza a consumir solo cierto tipo de comida, tiene ciertas características, pero uno no debería tergiversar el asunto porque en realidad ellos buscaban la paz, ¿verdad? O sea, como ciertas cosas pacíficas y más como de vivir en amor y en comunidad. Y por eso aparecen muchas sectas y cultos bien hippies. De hecho, en Costa Rica, si ustedes buscan como ay, es que se me olvidó el festival, pero aquí hay un festival que se hace súper, súper hippie, digamos. Después tenemos otro movimiento, que este es mi movimiento, por lo menos uno de mis movimientos favoritos, que es el movimiento en lucha de los derechos y no a la discriminación, los derechos civiles de las personas de color, ¿verdad? De las personas negras, ni siquiera se debería decir de color. Y entonces encontramos esto que es típico, encontramos uno de sus personajes más importantes, que es Martin Luther King, que es como la persona que todo el mundo seguía en ese momento. Martin Luther King, nada más para que lo recuerden, era un pastor bautista que él decía como que le parecía muy extraño que los negros no pudieran votar en Estados Unidos, que ellos habían sido esclavos, etc. Hay muchas películas que hablan de esto, ojalá las puedan ver. Porque en serio que hay personajes importantes como Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, gente que pertenecía a la Black Panther, entonces ellos hablan mucho de esto, como de las personas de color que no pueden votar. Eh, no sé, hay muchas cosas de las que propuso Martin Luther King más adelante van a permitir que la constitución de los Estados Unidos y ciertas leyes se cambien. Porque el tema es que Martin Luther King nunca pudo ver esto porque fue asesinado en una ciudad muy cercana a donde él había nacido. De hecho, bueno, hizo cosas como impresionantes, aparte de ganarse un premio Nobel en 1964, 4 años después fue asesinado por lo que él predicaba, ¿verdad? O sea, era como bastante complicado. Hay algo que él hace que es, nosotros lo conocemos como el, ay, ¿cómo es? Boicot, Montgomery. A ver, aquí está, el boicot de Montgomery. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este sentido? Recuerden que en Estados Unidos, al igual que en un montón de países más, ven, aquí está Rosa Parks, qué bueno. Los buses estaban divididos para los blancos de un lado, ven, no sé si ven el letrero que aquí dice white, y después de esto ya la gente negra se podía sentar. Rosa Parks, de hecho, es la que encabeza en Montgomery, ¿verdad? Alabama, que es como un estado negro,
encabeza como este movimiento. Entonces vemos que Rosa Parks, ¿verdad?, se sienta en un asiento de los blancos, entonces la gente le dice que se quite, que no sé qué, ella dice que no, y entonces los negros empiezan a pasar a los asientos de los blancos y entonces la gente se vuelve loca, la gente se empieza a bajar del bus, al final la madre la golpea, la mandan a la cárcel, bueno, fue una cosa terrible, ¿verdad? Y de hecho, la gente blanca que de aquella época, ¿verdad?, que es un poco molesta, como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces vamos a ver que mucha gente agarró los buses y los explotó enfrente o llegaban blancos y hacían que los negros se bajaran para que caminaran un montón de kilómetros. O sea, como que esa era la realidad de aquel entonces, digamos, como blancos y negros de un lado, como, ¿verdad? Súper extraño, que es algo que nosotros no hemos visto en Costa Rica y esperemos que nunca lo vayamos a ver. Eh, También vamos a encontrar como la marcha sobre Washington, que esto también se da en los 60s, marcha sobre Washington 28, ajá, que es esta. Entonces Martin Luther King junto con un montón de personas más lo que hace es caminar por las calles de Washington hasta llegar a este sector, ven, como aquí lo que están diciendo son como escuelas públicas, trabajos para todos, no a la discriminación, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final lo que pasa es que Martin Luther King saluda a todo el mundo, fue como una marcha, ¿verdad? Eh, Gigante, ¿verdad? Si vemos las fotos en serio es gigante. Y entonces vemos en específico que Martin Luther King viene y habla y da uno de los mejores discursos de toda la vida, que vamos a poner nada más un pedacito, que es el de I have a dream, que es el de yo tengo un sueño. O sea, uno lo escucha hablar a él y es como, wow, I have a dream speech. Ah, sorry. Vamos a ver si tiene... Ah, buenísimo, vean, aquí está. Entonces vamos a... Ah, I have the pleasure to... Sorry, pensé que está... Spanish subtitles. Tal vez esté aquí. Ah, bueno, buenísimo, veamos. Creo que tal vez el inicio nos sirva. Es que no vamos a verlo todo. Pero bueno. Ven, esta es la marcha. We'll go down to John with you. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years of Negro slaves as a great beacon light of joyous daybreak still is, the Negro still is not free. Bueno, no voy a poner todo el video, pero bueno, aquí él empieza a hablar de eso, habla de cómo le gustaría ver a sus hijos, que crezcan en una sociedad más igualitaria, etcétera. Entonces, bueno, de eso habla un poco. Y también tenemos el movimiento de Black Panthers después de que asesinan como Martin Luther King. The Black Panthers de hecho surge mientras Martin Luther King está vivo, ¿verdad? Aparece en 1966 y busca lo mismo, busca que las personas de color, los negros, tengan ciertos derechos. Ahora, algo importante de Black Panthers es que era un movimiento como de personas tanto intelectuales como de vecinos, ¿verdad?, que estaban armados y ellos lo que decían es que ellos deberían de tener ese derecho de estar armados frente a cualquier situación, lo cual pues tenía cierta lógica porque la gente, ¿verdad?, los discriminaba, los golpeaba, los maltrataba, entonces por eso es que lo comento para que recuerden eso, ¿verdad? Ahora, nada justifica que usted ande un arma y mate a alguien, entonces bueno, eso es importante. The Black Panthers surge en el 66 y desaparece en 1982. Entonces, bueno, eso también tenemos que recordarlo por una razón, y es que, vamos a ver,
los estadounidenses hicieron muchas cosas, como la gente del gobierno, para que este tipo de movimientos se fuera como disipando, desapareciendo, ¿verdad? Para que ya viendo que las personas negras tenían ciertos derechos, no existía razón para que existiera este tipo de movimientos sociales. Entonces, ahí fueron desapareciendo, pero de hecho, si usted se pone a ver, todavía mucha gente, como el ejemplo de Floyd, es importantísimo, ¿verdad? Que es como el de esta persona, Floyd Movement, vamos a ver si sale. Ve que es esto como Black Lives Matter. Entonces aquí uno ve como todas las manifestaciones. Este es el video de este chico que muere, ¿verdad? Que esto es lo que quiero que entiendan, que se muere porque un oficial le pone el pie y al final lo termina asfixiando y matando, y de hecho yo creo que ya están siendo juzgados. En realidad ha sido como todo un tema de revuelo, y esto es como algo a nivel internacional, ¿verdad? Que buscan la justicia para las personas de color, que siempre las maltratan si hay como algún delito y se les pasa la mano a los oficiales. Entonces, para que tengan claro eso. Voy, para ver si termina, para que vean un toque. From Brazil to he died after support of the Black Lives Matter movement. In South America, hundreds of protesters came together outside Rio de Janeiro. ¿Ve? Y se da sobre todo en países donde la población es muy grande, o sea, porque tenemos que recordar que todos somos un conjunto de personas bien mestizas, ¿verdad? Tenemos raíces negras, nativas, europeas, entonces, bueno. Y por último, encontramos ya el movimiento feminista. El movimiento feminista o el feminismo como tal aparece como desde el siglo XVIII. Pero lo que yo les muestro acá es todo un movimiento que surge en el siglo XIX, que tiene varias olas. En el siglo XIX, la primera ola lo que buscaba era que las mujeres participaran en política y pudieran votar. Entonces aquí es importantísimo porque a finales del siglo XIX, inicios del XX, las mujeres empiezan a votar. Luego se da una segunda ola, y en esta segunda ola vamos a encontrar que se busca que la mujer tenga ciertos derechos y que ella se vuelva como un poco más libre en ciertos sentidos. Entonces, bueno, eso es importantísimo también saberlo. Y seguido a esto, encontramos también que la tercera ola es en la que nos encontramos en este momento, y se busca más que todo como, vamos a ver, como buenos salarios, número uno, ¿verdad? Casi que igualarlos a los de un hombre, y además de eso como ciertos derechos sexuales, ¿verdad? Y depende del país en el que estemos, puede ser hasta como relacionados con un tema de que no las casen jóvenes, que no les mutilen los genitales, etc. Entonces esto es importantísimo saberlo. Aquí vamos a encontrar esta imagen que fue como un ejemplo mostrado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde le decía a las mujeres, bueno, vuelvan a sus trabajos normales, que es cuidar de la familia, limpiar y cocinar, ¿verdad? Porque recuerden que las mujeres habían tomado los papeles de los hombres en las guerras. Entonces, bueno, esta imagen representa eso en específico. Encontramos la liberalización de la mujer en diferentes aspectos, desde el punto de vista sexual, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos como muchos ejemplos en ese sentido, nada más como para que los recuerden. Creo que este movimiento va como muchísimo más allá de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Estoy nada más como dándoles una pincelada de lo que es, pero bueno, esto es para que ustedes investiguen sobre el movimiento feminista. Y para todos los que están viendo el video, recuerden que el feminismo no es que las mujeres se creen más que los hombres, sino que el feminismo es este movimiento político y social que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres todavía no tienen muchos derechos que sí tienen los hombres, ¿ok? Así que la materia queda hasta acá, porque después vamos a ver algunas cosas que han pasado en el mundo y en América Latina. ¿Ok, chicos? Pura vida, bye.